número 2 de Academia Reboot, de una aplicación que se llama BetMeet. Yo me llamo Norberto, estudié económica, después trabajé sobre 10 años como administrativo y contable en una administración de fincas. Pues estuve 5 años más o menos trabajando como autónomo también, entre administrativo, contable y preparando protocolos para diferentes empresas. Y básicamente mis hobbies son tres, y han sido tres toda la vida. Son la música, los ordenadores y los libros. De hecho, el último link que está ahí es la música que tengo colgada en internet. Mi experiencia de programación es básicamente autodidacta. Aprendí C# por ciertas circunstancias y he hecho muy pequeños programitas para alguna empresa de las que estuve trabajando como autónomo y un juego para móviles desarrollado en Unity. Bien, al principio no tenía ni idea de qué hacer el proyecto, hasta que justo por casualidad hablé con mi prima Patricia, que es veterinaria, que es especialista en oftalmología. Ella básicamente se ocupa de ir a las clínicas de Lanzarote cuando las clínicas tienen alguna mascota que tiene un problema ocular. Y el problema que tiene ella que se podría resolver es cómo regentar, cómo manejar las citas con todas las clínicas de Lanzarote, ¿vale? Porque en Lanzarote básicamente, pues prácticamente no hay ningún otro especialista en oftalmología para las mascotas. De esa forma nace la idea de mi aplicación, BetMeet, que es una aplicación precisamente para manejar todas las citas de las clínicas que puede tener un especialista cualquiera en una rama de veterinaria. Bien, el diseño de la app empieza con una entrevista de prima, que se le preguntan cosas como qué querría tener en la web, cómo sería la app, y sobre todo me interesaban también cómo trabajaban las clínicas veterinarias, ya que ella trabajó anteriormente en una también. Como resultado de la entrevista tenemos este Customer Journey, que describe el flujo del usuario por la web y la app, y la experiencia del usuario con las distintas fases de esa interacción, ¿no? Contando con el Customer Journey, hice un prototipo, tanto para móvil como para escritorio, y con ese prototipo volví a hacer una entrevista a mi prima, con el que me dio un feedback, y con ese feedback ya desarrollé perdón, el modelo de datos, como se puede ver, consta de 4 colecciones. Las clínicas, que serían las que crearían las citas, los pacientes, que serían las mascotas, las citas en sí mismas, contando con la fecha, con cuál es la enfermedad que tiene el paciente, y los usuarios, que serían mi prima, y si acaso tuviera algún empleado para poder hacer diferentes gestiones con todo esto, ¿no? A partir de ahí ya comenzó la fase de diseño de la programación en sí misma, que no fue pequeño, hasta llegar a tener la aplicación que voy a mostrarles ahora. Vale. Bien. Como se puede ver, se puede loguear con Google o con un usuario y una contraseña que haya creado en la cuenta. Primero voy a logarme con una contraseña normal, un usuario normal. Vale. Esta es la primera pestaña, que es básicamente un perfil, ¿no? Lo que usualmente es un perfil, que están los datos de la clínica en cuestión. Aquí esto, voy a poner aquí persona de contacto, pues, de María por Pedro. ¿No? Cuando cambias el foco, esto se actualiza en la base de datos. La siguiente pestaña ya es directamente concertar cita, porque es básicamente lo más importante que tiene que hacer una clínica. Para concertar una cita, lo primero es la fecha. Como se puede ver aquí, ahora mismo no se puede poner una hora, porque cuando elijas la fecha se va a rellenar la hora con las horas disponibles, para que no se concerte dos citas al mismo tiempo, ¿no? El 10 de febrero, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Cuando vas a poner el nombre, te sugiere nombres de pacientes de esta clínica, de la clínica logueada,
vamos a hacer que puedes poner un nombre nuevo aquí mismo y se crea un nuevo paciente automáticamente. Vamos a usar este. No sé qué, vamos a poner aquí el Vimeo, pues ahora el pobre gato tiene catarata. Y aquí puedes ver todos los datos del paciente al que tú le has puesto aquí arriba, ¿vale? Sí, apretando este botón. Bueno, ahí se añade, debería añadirse. Vale. Aquí en esta pestaña es el filtro de la cita. Y puedes filtrar por varias cosas. Vamos a filtrar por el nombre. Aquí puedes ver que se puede ver que hay varias. Esto es un scroll infinito. Cuando llega un punto en que ya no hay más, vuelve a pedir más citas a la base de datos y se vuelve a bajar. Vamos a cualquiera de ellas. Y aquí ya te pasa directamente cuando le clicas a la carta de la ficha, te pasa a la ficha de la cita, donde se ve todos los datos de la cita, ¿no? Estos campos están deshabilitados porque solo deberían poder modificarlos los usuarios, los administradores, que sería mi prima, por ejemplo. Por si posiblemente un tratamiento, hay una intervención o lo que fuera, ¿no? Con este botón se borra la cita y con este si editas un campo de la cita se puede actualizar la cita. Aquí, bueno, se ve que ha fallado. En fin. No sé qué ha pasado. Vale. Voy a mostrar ahora el logo con Google. En principio puedo venir aquí. Logueado. Te metes. Esto obviamente he emitido datos que no sirven. Y si le meto cualquier cosa y me meto. Vale. Bien. Ahora, como he pedido una cita aquí, me ha mandado un correo electrónico. No sale el logo de la web porque Gmail tiene capado las fotos de los correos electrónicos. En el correo electrónico se ve que ahí están todos los datos de la cita, hora, el nombre del paciente, de enfermedad, todo. Bien, entonces ya esa fue la demo. Voy a seguir con la presentación. Vale, ahora voy a mostrar la parte del código que me resulta más interesante. Bien, la primera es el scroll infinito. Lo primero que pasa es que hay un evento de scroll que lo ejecuta el container donde están todas las fichas que filtra. Perdón. Cada vez que se hace scroll, se ejecuta el evento que está aquí, en la zona inferior. Ese evento comprueba que el scroll no ha llegado al final, siempre teniendo un margen de diferencia, y si ha llegado al final, primero se muestra el spinner y después se ejecuta una función para solicitar las nuevas fichas a la base de datos. Esa función está separada por el principio de responsabilidad única. Entonces esa función es la siguiente, que es esta. Aquí se ve cómo se piden los datos a la base de datos. De hecho, no se piden todas las fichas completas, sino solo una pequeña parte, la parte que se va a mostrar en el filtro nada más. Y una vez que se tienen todos esos datos, se fabrica el HTML para cada uno de ellos con esta función de Meeting Filter Card. Otra vez por el principio de responsabilidad única, eso se hace en esta función, ¿vale? Entonces aquí se fabrican cada uno de los HTML, aquí se asignan y todo funciona.
La siguiente parte del código que voy a mostrar es el logueo con Google, que en principio es muy simple. La parte del HTML, como se puede ver, pues son 4 líneas de código nada más. Y después lo que es un poco más complicado ya es la función onSuccess, que es una función que ya te da la API de Google, en la cual directamente yo mando al back los datos del token que te facilita Google. Google, cuando te lo veas, te manda un token con los datos del usuario, con los datos que se pueden mostrar. Entonces yo uso esos datos para añadir ese usuario o loguear ese usuario ya con mi propio sistema. La siguiente parte del código es la función para enviar emails. Se envía un email básicamente cuando se crea una cita nueva. Esta es lo que se ve aquí es la función en el back que crea una cita, y al final justo se ve enmarcado en rojo la parte para mandar email, que como se puede observar también es relativamente simple. Lo interesante viene sobre todo aquí en la línea 332, que es donde se fabrica el cuerpo del email, que el formato y otras cosas lo hago en HTML. Entonces yo he hecho un sistema para añadirle un poco de escalabilidad a todo esto. Entonces en el HTML, como se puede ver aquí en la izquierda, se añaden unas palabras clave, siempre precedidas por ampersand, y esas palabras claves después en el código se reemplazan con los datos de la cita. Usando regex, siempre con el principio de responsabilidad única, usando regex se encuentra la palabra, y usando un objeto se cambia esa palabra por el dato concreto con el body.replace. Más cosas que añadir. Me gustaría añadirle que tuviera una conexión con Google Calendar, para que todas las citas aparecieran en el Google Calendar de ambos. De hecho, el código está hecho, pero no se pudo porque, bueno, Google pide una cuenta de G Suite y un dominio único, y bueno, no pudo usar. También me gustaría añadirle notificaciones, que aparezcan notificaciones en el móvil. También me gustaría añadirle un front específico para administradores. Esto no se lo añadí porque no tuve tiempo directamente. Ahora mismo están hecho la parte del back, pero no me dio tiempo a añadirle el front. Entonces esto es algo que me parece fundamental también. Y por último, añadir descargas en PDF. No lo dije cuando estaba haciendo la demo. Hay unos botones preparados del color azul allí que era para descargar en PDF las fichas y la lista de fichas filtradas. Estaría bien porque, bueno, hay mucha gente que todavía utiliza papel y archivadores, etc. Vale. Y eso es todo. Ya, gracias por atenderme. Y nada más.